Listo. Bueno, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, entonces por x a la 3 más 6 menos, y aquí me va a salir un poquito del margen, menos el primero sin derivar, que sería x cuadrado más x menos 2, la derivada del segundo, que es la derivada de x a la 3 más 6, ¿no? ¿Qué sería? Pues la derivada de 6 es 0, entonces solo me queda la derivada de x a la 3, que sería 3x a la 2, ¿no? Y esto sobre x a la 3 más 6 al cuadrado, ¿listo? Esa sería como tal la derivada, ¿cierto? Esa es la derivada, digamos. Ya lo que viene es simplificarlo un poquito, pero eso que está ahí, eso ya es la derivada, ¿no? Entonces, digamos, hasta yo les puedo dar un tip con el que me pueden reclamar, y es que si, digamos, yo les bajo porque no simplificaron, en principio no podría porque esa es la derivada. Si ya dice simplifica su respuesta, pues sí, ya habría que hacer algo más. Pero digamos que esto, ahí como está, es la derivada, ¿listo? ¿Tiene alguna pregunta sobre esta parte? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces pues ya lo que nos queda es simplificar, ¿listo? Entonces vamos a simplificar un poquito de esto. Pero pues como les decía, esto ya es la derivada, ¿no? Esto ya es la derivada. Entonces, bueno, pues básicamente lo único que uno puede hacer ahí es como hacer la distributiva y simplificar términos semejantes, ¿no? No mucho más que eso. Como que este 2x para cada uno, el 1 para cada uno, y acá lo mismo. Y pues no mucho más que eso, ¿listo? Entonces hagamos esa cuenta. Entonces, 2x por x a la 3 me da 2x a la cuarta, 2x a la cuarta, más, a ver, más 6 por 2, 12x, más x a la 3, más 6 por 1, 6, menos. Entonces ahora 3x cuadrado por, perdón, aquí me faltó el 6 por todo lo demás, ¿no? Me faltó la mitad. Perdón, aquí me faltó la mitad. A ver, 2x por x a la 3, 2x a la cuarta, 2x por 6, 12x. Ah, no, sí estaba bien. 1 por x a la 3, x a la 3 y 1 por 6, 6, ¿no? Estaba bien, listo. Entonces menos. Y ahora el otro término sería 3x a la cuarta más 3x a la 3 menos 6x a la 2, ¿no? Esa sería la segunda parte, ¿no? Y todo esto sobre x a la 3 más 6, ¿no? Al cuadrado. Entonces, pues ya lo que queda es quitar el menos y simplificar, ¿no? Entonces 2x a la cuarta más 12x más x a la 3 más 6 menos 3x a la cuarta menos 3x a la 3 y menos por menos da más 6x a la 2 sobre x a la 3 más 6 a la 2, ¿listo? Y bueno, términos semejantes ahí, pues me queda esto al final igual a 2x a la 4 menos 3x a la 4, me queda menos x a la cuarta, ¿cierto? X a la cuarta, x a la 2 solo aparece, perdón, voy con x a la 3, ¿no? X a la 3 es x a la 3 menos 3x a la 3, me queda menos 2x a la 2, ¿no? Entonces menos 2x a la 3, ¿cierto? A la 3. Ahora el cuadrático solamente hay un 6, entonces más 6x cuadrado. La x solo aparece 12x, ¿cierto? Y el 6 es el único término independiente, ¿listo? Sobre x a la 3 más 6 al cuadrado, ¿listo? Y pues ya más allá de eso, no es mucho lo que podemos simplificar. No podría desarrollar el cuadrado abajo, pero pues eso, en vez de simplificar, es como amplificar, ¿no? Entonces, pues ya ahí, esto ya sería la expresión, digamos, simplificada de
la derivada. ¿Bien? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Una pregunta. Dime. Es que no me quedó tan claro ahí cuando sacaste la derivada de f, Sí. no me quedó tan claro. O sea, es que todavía como que estoy como terminando de entender todas las reglas y eso, pero ahí no entendí bien cómo hiciste. Listo. Listo. Entonces, f, ¿no? Entonces, fíjate que f de x es igual a x a la 2 más x menos 2, ¿no? Esa es f. Entonces, ¿cómo la derivas? Entonces, f', fíjate que es una suma de tres cosas, ¿no? Entonces, tú lo que puedes hacer para derivarla es derivar parte por parte y sumar. Cada uno de los tres sumando los derivas y sumas. ¿Listo? Entonces, digamos, la derivada de x cuadrado, fíjate que la derivada de x cuadrado es bajar el 2 y restar 1 en el exponente. Entonces te queda 2x a la 1, o sea, 2x. ¿Listo? Más, y eso, digamos, lo sabes, es por la regla de la suma, ¿no? Entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces vamos a ir derivando cada pedazo y sumando. ¿Listo? La derivada de x es 1, ¿sí? Porque es como x a la 1, ¿no? Entonces bajas el 1, te queda 1 por x a la 0, pero x a la 0 es 1. Entonces te queda 1 por 1, 1. Entonces 2x más 1. Y la derivada de menos 2, como es una constante, eso es 0. Entonces ahí te queda como 2x más 1 menos 0. Y por eso es que la derivada de f, es 2x más 1. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, bien, esa sería la derivada, ¿no? Entonces, expresión un poquito larga, pero pues eso es lo que da. ¿Listo? Entonces, digamos que uno ahí ya con esas 4 reglas puede derivar cualquier función racional, ¿no? Cualquier función racional y algunas que tengan ahí, digamos, alguna exponencial por un polinomio, cosas de ese estilo, ¿no? Sin embargo, pues aún con esas 4 reglas que hemos visto y con las anteriores, con todas las reglas que hemos visto, nos quedamos un poquito cortos, porque hay muchas funciones que a uno se le ocurre rápidamente que no sabríamos cómo derivar si no tuviésemos la regla de la cadena. Bien, por ejemplo, algo tan simple como, por ejemplo, e a la x al cuadrado. ¿Listo? Esa función no le puedo aplicar ninguna regla, porque lo que yo sé, digamos, de una de las reglas que tengo hasta ahora, ¿no? Porque, digamos, yo sé que la derivada de la exponencial es ella misma, ¿no? Pero la variable tiene que ser x. Acá la variable es x cuadrado, entonces eso es diferente. Bien. Tampoco es una suma, no es un producto, no es un cociente, o sea, no tengo una manera como, digamos, de aplicar alguna regla que me permita, digamos, derivar esa función. Bien. Entonces, lo único que le queda a uno por hacer es tratar de estudiar las derivadas de funciones compuestas. ¿Bien? De funciones compuestas. Es lo único. Bien, entonces, básicamente, ¿qué me dice la regla de la cadena? Entonces, digamos, para derivar, digamos, puedo decir acá que ninguna de las reglas anteriores, se puede aplicar a esta función. Se puede aplicar a esta función, ¿bien? Entonces, hay que hacer otra cosa. Entonces, la particularidad que tiene esa función es que esa función es una compuesta de dos funciones, ¿bien? Fíjense que esta, digamos, f de x se puede escribir como una compuesta de dos. Lo voy a escribir así, h compuesto g de x, donde la función que primero aplico es cuadrado, g de x igual a x cuadrado,
Y la segunda función que aplicamos es e a la x. ¿Sí? Es decir, que si yo hago h compuesto g, pues esto sería h de x cuadrado, es decir, es la exponencial de x cuadrado, ¿no? Y esto pues es e a la x cuadrado. Entonces, digamos, observando eso, uno lo que debería poder hacer es expresar la derivada de f en términos de las derivadas de g y de h, dado que f es una compuesta de h con g. Bien, eso es lo que tenemos que hacer y es lo que dice la regla de la cadena. La regla de la cadena nos permite expresar la derivada de una compuesta en términos de cada una de las funciones que compongo. Bien, entonces esa es la regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Nos dice lo siguiente, nos dice que sean f y g funciones diferenciables digamos, bueno, digámoslo así, sean f y g funciones diferenciables, g diferenciable en x y f diferenciable en la imagen de x, es decir, en g de x. Y entonces consideremos la compuesta. Entonces, y sea h de x igual a f compuesto g de x, es decir, f de g de x. ¿Listo? La compuesta. Entonces, ¿qué me dice la regla de cadena? La regla de cadena me dice que entonces entonces h es diferenciable en x. Profe, una duda. Dígame. ¿Será que puede repetir la definición de diferenciable, por favor? Diferenciable es que es derivable, es decir, que el límite que define la derivada existe. ¿Listo? Esa es la definición de diferenciable. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces dice, entonces h es diferenciable en x, es decir, el límite que define la derivada existe. Y además, tengo una fórmula para su derivada. ¿Listo? ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula me dice que h' de x, la derivada de h, es igual a lo siguiente. Bien, es la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. ¿Listo? Esa es la regla de la cadena. Bien. ¿Cómo calculo la derivada de h? Calculo la derivada más externa, la evalúo en la interna y multiplico por la derivada interna. ¿Listo? Esa es la regla de la cadena. ¿Sí? Digamos, en palabras es como que la derivada externa, como la derivada de la función externa, se evalúa en la función interna, y se multiplica por la derivada de la función interna. Se multiplica por la derivada de la función interna. O a veces uno no dice función, simplemente multiplica por la derivada interna. ¿Listo? Entonces la derivada interna es g' en este caso. O sea, esta de acá es lo que llamamos la derivada interna. ¿Listo? Y eso nos va a aparecer pues de aquí en adelante
en el resto del curso. La derivada interna. ¿Listo? Entonces, esa es la regla de la cadena. La prueba la pueden, bueno, en el Steward hacen una pseudo prueba, o sea, la prueba no es totalmente formal. Bien, al menos en la primera parte. Y bueno, la prueba la pueden consultar en el libro Steward. Lo que más nos interesa ahora es saberla aplicar, ¿listo? Saberla aplicar para poder derivar funciones, ¿listo? Entonces, pues, dado que ya habíamos dado un ejemplo de donde no podíamos aplicar las reglas anteriores, mostremos cómo se derivaría la función del ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Ya lo teníamos antes. F de x igual a e a la x al cuadrado. ¿Listo? E a la x al cuadrado. Entonces, ¿cómo se deriva? Bueno, pues uno tiene primero que identificar f como la compuesta de 2, que eso ya lo habíamos hecho. F es igual a h, compuesto g, de x, donde h era igual a la exponencial e a la x y g era igual a x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le hago? Pues aplico la regla. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que, bueno, me dice que f' de x es igual a h' evaluado en g por la derivada interna, que es g' de x. ¿Listo? Entonces, listo, pues ya es simplemente pues, ver lo que significa cada cosa. Entonces, h' de x es la exponencial, de esa ya sabíamos cómo era su derivada, era ella misma, y g' de x, su derivada es 2x. ¿Listo? Entonces ya lo que tengo es que llenar, pues, esto con los datos que ya tengo. Entonces, h', entonces h' es e a la x, pero lo que debo poner ahí no es e a la x, sino es e a la x evaluada en x cuadrado, ¿no? Bien, eso es lo que dice acá, ¿no? Es h' evaluado en g. Entonces, ¿eso qué es? Eso es la exponencial, pero evaluada en g de x, o sea, en x al cuadrado. Por g'. G' es la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y bueno, pues para escribirlo más ordenadamente, pongo el 2x de primeras, y entonces esta derivada es 2x e a la x al cuadrado. ¿Listo? Y esa sería la derivada. Claro, uno mientras se acostumbra a la regla, uno escribe quién es h, quién es g, escribe las derivadas aparte, pero a medida que uno se va acostumbrando a utilizar esto, uno ya después no escribe quién es h ni quién es g, sino va derivando de una vez. Fíjense que es simplemente pues entender bien la regla, porque uno podría decir lo siguiente, uno podría decir sin necesidad de decir quién es h y quién es g, uno podría decir como, bueno, esta función, e a la x cuadrado, es la compuesta de dos funciones, la exponencial y x cuadrado. Entonces la derivada es la derivada de la función más externa, que es la exponencial. Entonces la derivada de la exponencial es ella misma, pero evaluada en la función de adentro, x cuadrado, por la derivada interna, que es la derivada de x cuadrado, que resulta ser 2x. ¿Listo? Es la regla de la cadena. Bien. ¿Es claro este ejemplo? ¿Cómo se usa la regla? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Duda, sospecha? Bien, dice Juanita, todo claro. ¿Alguien más? ¿Tenga alguna pregunta de pronto? ¿No? Es probable que algunos de ustedes ya hayan visto esto antes, ¿no? Entonces va a ser un recorderis para algunos, pero pues para los otros simplemente esto no es algo muy difícil, ¿no? Simplemente es acostumbrarse a utilizarla y entender bien pues lo que significa. ¿Listo? Entonces veamos otro ejemplo. Esto sí es de las cosas que se aprenden es haciendo ejemplos y ejemplos y ejemplos. Entonces veamos otro ejemplo. F de x igual a raíz de x cuadrado más 1. Encontrar f' de x. ¿Listo? F' de x. Entonces, pues nuevamente esta función es la compuesta
de dos funciones. Bien, la compuesta de dos funciones. La función externa es raíz cuadrada de x y la función interna es x cuadrado más 1. ¿Sí? O sea, esta función. Fíjense que aquí hay dos funciones involucradas. Por un lado, raíz de x y por otro lado, x cuadrado más 1. Bien. Estas son las dos funciones que tenemos ahí involucradas. Entonces, puedo usar otra vez la regla de la cadena para derivar. Entonces, f' de x es igual a, puedo escribirlo, si quieren una vez más, eso es h' de g de x por g' de x. Bien. Y entonces, pues ya evalúo. Entonces, ¿cuál es la derivada de h? Entonces es raíz de x, ¿no? Entonces, de raíz de x ya hemos calculado su derivada, hemos mostrado que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, esto es 1 sobre 2 veces la raíz de x, pero en vez de x, tengo que poner g de x, es lo que me dice acá. Es la derivada evaluada en la función de adentro. O sea, es 2 veces la raíz de x cuadrado más 1 por la derivada de g, que es la derivada interna. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x, ¿no? Porque la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Bien, entonces ahí podemos simplificar un poquito. 2 con 2 se simplifican y la x con el 1 se puede multiplicar arriba. Esto me queda x sobre la raíz de x cuadrado más 1. Y esta sería la derivada. Bien. ¿Es claro eso? ¿Una pregunta, comentario, duda, sospecha? ¿No? Juliana, dime. Tienes la Es palabra. que- Gracias. Es que no me quedó claro cómo porque queda 1 sobre 2 raíz de x. Me perdí como en este pedacito. Listo. Entonces, ¿cómo es la derivada de h? Entonces, la derivada de h, fíjate que tu h lo puedes escribir como x a la 1 medio, ¿no? Y entonces lo derivas usando la regla de la potencia. ¿Sí? Si recordamos, la regla de la potencia me dice que bajo el exponente y le resto 1. O sea, el exponente queda abajo y ahora el nuevo exponente va a ser x a la 1 medio menos 1. ¿Listo? Entonces, vamos a mover aquí un poquito de la margen. Entonces esto me queda 1 medio de x a la 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio. Y para escribirlo como un exponente positivo, lo podemos hacer como 1 sobre 2 veces x a la 1 medio. Porque el exponente lo paso abajo como exponente positivo. Bien. Y x a la 1 medio es raíz de x. Entonces esto lo podemos escribir como 1 sobre 2 veces la raíz de x. Bien. Ah, ¿Es súper claro? difícil. Gracias. Listo, Juliana. Profe, una duda así, Dígame, rapidita. dígame. Entonces, se deriva primero la externa y después ahí sí se reemplaza con la adentro, en la compuesta. Sí, correcto. Ok, listo, gracias. Sí, entonces, digamos, uno formalmente lo que uno debería hacer es derivar h y luego esa derivada evaluarla en la función de adentro. Lo que pasa es que uno en la práctica lo que hace es que uno la derivada de h ya se la sabe, ¿listo? En la práctica, digamos así como, entonces la derivada de raíz de x, ya, digamos, yo ya me la sabía, 1 sobre 2 raíz, por eso fue que reemplacé de una. Pero, digamos, estrictamente hablando, uno lo que podría hacer es como calcular la derivada de h, que es lo que estaba en rojo, y luego eso que está en rojo, ahí sí sustituir x por g de x, ¿no? Bien, listo. Entonces, estos eran ejemplos de calentamiento, vamos a hacer otros un poquito más complejos, ¿listo? Entonces, a ver, uno más complejo. Hagamos, por ejemplo, el siguiente, a ver. Otro ejemplo. Encontrar la derivada de la función
g de t igual a t menos 2 t menos 2 sobre 2t más 1. Y esto elevado a la 9. ¿Listo? Profe, ¿va a dejar ejercicios de estas semanas en la plataforma? Sí, claro. Sí, claro. Vamos, lo que pasa es que les di un poquito de descanso por el parcial, pero ya este fin de semana debemos poner ejercicios de esto nuevo. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces, esta derivada. Entonces, fíjense que esta función, para derivar esta función, yo necesito usar dos reglas realmente. ¿Sí? Dos reglas. ¿Cuáles son? Pues primero, esto es una compuesta. Es la compuesta de la función que está adentro, que es una función racional, primero. Y luego a eso le estoy aplicando la potencia 9. ¿Listo? Y el taller también, en estos días se los voy a dejar, ¿listo? En estos días les dejo también el taller. Listo. Bien, entonces, esta función nos combina un cociente y una potencia. Entonces, es una compuesta de 2. Entonces, debo aplicar primero la regla de la cadena y luego, sí, la regla del cociente para derivar la función interna. ¿Listo? O sea, para la derivada interna de la regla de la cadena voy a tener que aplicar la derivada del cociente. ¿Listo? Entonces, voy a escribir para que sea completamente claro quiénes son las funciones, ¿no? Entonces, esta función es la compuesta de 2. La primera es t a la 9 y la segunda es, digamos, o sea, llamémosla f. La segunda es la que está adentro, que es t menos 2 sobre 2t más 1. De tal manera que g de t es igual a h compuesto f. ¿Cierto? ¿Cuándo es el próximo quiz? No, primero viene un taller y luego ya viene un quiz. No tengo las semanas ahorita exactas, pero ya las habíamos puesto al principio. Pero ahorita lo que viene es un taller y luego creo que viene un quiz. ¿Listo? Bien, entonces tenemos que g de t es h compuesto f evaluado en t. Y entonces, pues la regla de la cadena, entonces me dice que g' de t es igual a h' evaluado en f de t por f' de t. ¿Listo? El taller tiene nota, sí, por supuesto que sí, Scarlett. Listo, entonces g' de t es igual a h' evaluado en f de t por f' de t. Bien. Entonces, pues tengo que derivar. Entonces, bueno, esto lo escribo en rojo, solamente como por formalidad, pero uno ya debería en este punto empezar a acostumbrarse a calcular la derivada directamente, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser g' de t? Entonces, g' de t es, entonces voy a derivar el x a la 9, que es la función que está más afuera, la más externa. ¿Listo? Entonces, la derivada de x a la 9 es 9x, pero en vez de x voy a poner la función que está adentro, t menos 2 sobre 2t más 1. Y la potencia entonces es 9 menos 1, 8, por la derivada interna. Bien, por f' de t. F' de t es lo que va acá. Entonces, ¿cómo calculo f'? Fíjense que f es una función racional. Es un cociente. Entonces, ¿cómo la calculo? Con la regla del cociente. Entonces, la derivada interna es un cociente. Entonces, esto me queda. La derivada del primero, t menos 2, la derivada de t menos 2 es 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es la derivada de 2t más 1, que es 2. Y todo esto sobre el segundo al cuadrado, o sea, 2t más 1 a la 2. ¿Listo? Esa es la derivada. Bien, esa es la derivada.
¿Es claro hasta acá? ¿Es claro cómo se usa la regla de la cadena en este caso? ¿Qué queda? Lo que queda es simplificar. Bien, simplificar. Ya esto, eso que está ahí ya es la derivada. Ahora lo que nos queda es pues simplificarlo un poquito. Entonces, g' de t es igual a 9, t menos 2 sobre 2t más 1 a la 8, que multiplica a. Bueno, entonces arriba voy a multiplicar, bueno, 1 por cualquier cosa es lo mismo, 2t más 1, menos, y entonces multiplico acá, 2 por t, 2t, menos por menos da más, y 2 por 2, 4, sobre 2t más 1 al cuadrado. ¿Listo? Y entonces acá esto me queda que g' de t es igual a 9 por t menos 2 sobre 2t más 1 a la 8, que multiplica a. Entonces 2t con 2t se van. 1 más 4 me da 5 sobre 2t más 1 al cuadrado. No. Momento, listo. Y bueno, entonces, ¿qué me queda acá? Pues 9 por 5, 45. Y bueno, pues puedo dejar el t menos 2 arriba con exponente 8. Y abajo, fíjense que el 2t más 1 tiene por un lado exponente 8 y por otro lado exponente 2. Entonces al final me va a quedar 2t más 1 a la 10. Sumando pues los exponentes. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Alguna pregunta, comentario? Yo no entendía de dónde salió el 45, profe. Ahí me confundí. El 45 viene de los dos números que quedan solitos, de este 9 y el 5. 9 por 5. Ah, listo. Gracias. Bien. Listo. Bueno, entonces, este es otro ejemplo de cómo se usa la regla de la cadena. Y bueno, pues ahí ya a ustedes les van a aparecer más y más y más ejemplos. ¿Listo? ¿Cuál más hacemos así que pueda ser interesante? Dígame. Una pregunta, ahí Dígame. no se multiplica, al multiplicar los denominadores, ¿no queda 2t más 1 al cubo? No, porque es que 2t más 1 está a la 8. ¿Sí? Ese exponente 8 abarca al denominador también. ¿Sí? Entonces es el 8 más 2 que llevaba del otro lado, me quedan 10. ¿Bien? ¿Vale? Sí, digamos que acá, si quieren ustedes, el pasito intermedio sería como decir como 45, t menos 2 a la 8 sobre 2t más 1 a la 8 y por 1 sobre 2t más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces uno reparte el 8 y entonces ahí abajo suma 8 del primer exponente y 2 del segundo exponente. Y eso le da 10. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces eso es g' de t. Entonces, bueno, pues lo que viene es tenerle práctica a esto. Entonces, pero esa es la idea básica de cómo se usa la regla de la cadena. Veamos otro ejemplo un poquito más complicado. Solo para ver cómo funciona esto. ¿Listo? Otro ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo esta función, y igual a raíz de x más raíz de x más raíz de x. ¿Listo? Raíz de x más raíz de x más raíz de x. ¿Listo? Esa función. Entonces, bueno, la derivada de esa función, entonces, bueno, calcular y'. ¿Listo? Entonces, esa función pues es una compuesta también, ¿no? Una compuesta. Lo que pasa es que es una compuesta pues un poquito más complicada, pero sigue siendo una compuesta. Entonces, esta va a ser realmente una compuesta de 3 funciones. Poneme a escribir cuáles son
de pronto puede que haga más complicadas las cosas, entonces lo que voy a hacer es mejor ir derivando de una vez. Entonces, ¿cómo sería y'? Entonces tengo que pensar en cuál es la función más externa que aparece. Entonces la función más externa que aparece es esta raíz cuadrada. Esa que señalamos. Perdón un momento. Está entrando ruido acá. Disculpen un momento ya. Listo. Entonces, y'. Entonces, como les decía, la función más externa que aparece ahí es la función raíz, ¿listo? Esa raíz que ya señalé ahí en rojo. Entonces, como ya dijimos hace un ratico, la derivada de raíz es 1 sobre 2 veces raíz, entonces 2 veces raíz, pero ¿raíz de qué? De lo que está adentro. Es decir, raíz de todo lo que está en este paréntesis. ¿Listo? X más raíz de X más raíz. ¿Listo? Esa es la primera parte. Es la derivada de la raíz más externa. ¿Listo? ¿Qué me dice la regla de la cadena? La regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. La derivada interna. Entonces la derivada interna es justamente lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces la derivada de lo que está en el paréntesis, bueno, es X más otra cosa. Entonces la derivada de X es 1 más, y ahora tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis. Bien. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la función más externa que aparece dentro de lo que está en el paréntesis, ¿no? Digamos, ya derivé el 1, entonces lo que me queda por derivar ahora es esta parte. Bien, esta parte. Entonces, la derivada de esa raíz, pues es 1 sobre 2 veces la raíz de lo que está adentro, X más raíz de X. Es la derivada de lo que está subrayado, ¿no? Y ahora tengo que multiplicar porque la regla de la cadena, fíjense que ahí estoy aplicando la regla de la cadena para lo que está subrayado en rojo, ¿no? Entonces la derivada interna de lo que está en rojo, entonces es 1, que es la derivada de este X, que ya los voy a empezar a poner en verde. La derivada de este X es este 1, más la derivada de raíz, de esta raíz, la última raíz, la más interna de todas, que pues ya dijimos es 1 sobre 2 raíz. Y acá entonces esto queda, al final pues me queda algo así, entonces algo así. Bien, esa es pues es un ejemplo de una derivada muy, muy complicada, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Entonces, la derivada de la raíz más externa, vamos numerándola si quieren, de esta primera raíz más externa, es esta parte. La derivada de la raíz más externa. Luego, por la derivada interna, que es este paréntesis, llamémoslo 2. Entonces, la derivada interna va a ser esta parte. Esta es la parte 2. Pero ella, a su vez, tiene una derivada interna, ¿no? Porque la raíz, esta raíz que está subrayada en rojo, tiene funciones adentro. Entonces, la derivada de esa raíz es 1 sobre 2 raíz, por la derivada de lo que está adentro, que es la derivada de x, que es 1, que es esto verde, más la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo pues ya un poco más extremo de cómo se usa la regla de la cadena, ¿no? Pero el principio es el mismo, es ir derivando de afuera hacia adentro. ¿Listo? De afuera hacia adentro.
¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Algo que comentar, algo que decir? ¿No? ¿Nada que decir? Bueno. Listo. Entonces, pues lo que queda, muchachos, es que ustedes pues hagan muchos ejercicios procesando, hagan muchos más ejercicios y esto pues ya es algo de practicar y practicar. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más tengo que decir yo sobre esta parte? Bueno, me falta hablar un poco de las derivadas de funciones trigonométricas, ¿no? Eso pues creo que es el momento de hacerlo. Pues vamos a hablar de las derivadas de funciones trigonométricas y pues ya con eso, ya uno sabiendo las derivadas de polinomios, de funciones racionales, de trigonométricas, logaritmos y exponenciales, ya con esas uno tiene un arsenal muy, muy grande con el que uno puede prácticamente derivar cualquier función que le ponga. Cualquier función que le ponga. ¿Listo? Entonces, hablemos de derivadas de funciones trigonométricas. Igual pues ustedes saben que hay unos ejercicios propuestos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes los vayan haciendo en el taller y en los ejercicios de la plataforma que les voy a poner, pues también van a ver muchas de estas cosas. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden ir practicando. Entonces bueno, por ahora hablemos entonces de derivadas. Derivadas de funciones trigonométricas. ¿Listo? Y acá, pues, de todas maneras van a seguir apareciendo ejemplos de o donde se usa la regla de la cadena. ¿Bien? Pero bueno, por ahora, pues, sabemos que tenemos nuestra función y igual a seno de x. Y pues quiero calcular su derivada. ¿Listo? Entonces, como siempre, ¿no? Si yo no tengo ninguna regla ni nada al respecto, pues la única forma de calcular derivadas es con el límite. Entonces, hay que calcular la derivada con el límite. ¿Bien? Entonces, y' pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos el seno de x sobre h. Bien. Eso ahí no puedo evitarlo. No puedo evitar hacerlo con el límite. Bien. Entonces, pues hay que calcular, ¿no? Hay que calcular. Entonces, bueno, para hacer este límite, pues voy a utilizar una identidad que es la identidad de la suma de dos ángulos, ¿no? Entonces la recuerdo por aquí en un cuadradito. La identidad de la suma de dos ángulos me dice que la suma, el seno de una suma es igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del segundo por el seno del primero. ¿Listo? Eso me dice la identidad de la suma de ángulos. Entonces lo voy a utilizar para este caso. ¿De qué forma? Pues es como si x fuera alfa y como si h fuera beta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le hago? Pues esto me queda el seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Bien. Menos, entonces, seno de x sobre h. Bien. Entonces, entonces veamos qué nos da esto. Entonces, bueno, pues lo primero es darse cuenta que si h tiende a 0, el seno de h tiende a 0, ¿no? Entonces, esta parte tiende a 0. Bien. Esa parte tiende a 0. Perdón. Estoy haciendo las cosas mal.
porque pues puede que tienda a 0, pero abajo también tiende a 0. Entonces mejor dejemos eso quietico. Entonces esto me queda coseno de x por seno de h, ¿no? Entonces más bien digámoslo así. Entonces, más bien digámoslo así, esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Y entonces voy a factorizar seno de x, ¿listo? Voy a factorizar seno de x de estos dos términos, de este término y de este término, ¿listo? Entonces, ¿cómo me queda esto? Pues esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de seno de x que multiplica a coseno de h menos 1 más, y el otro término me va a quedar coseno de x por seno de h. Y voy a repartir las h's, listo. Entonces esto me queda sobre h acá y sobre h acá. ¿Listo? Y bueno, pues acá ya lo que me queda es calcular estos límites trigonométricos, ¿no? Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por, y bueno, voy a separar las h's acá, coseno de h menos 1 sobre h más coseno de x por seno de h sobre h, ¿no? Y entonces, ustedes recuerdan lo que hablamos hace algunas semanas, cuando hablábamos de límites trigonométricos, es que, por ejemplo, este seno de h sobre h, ¿a qué tiende? ¿A qué tiende cuando h tiende a 0? ¿A qué tiende? A 1. A 1. Bien, a 1. Ustedes lo recuerdan, los límites trigonométricos. Y se acordó, sí, Federico, muy bien, era 1 el límite. Y este límite en cambio tiende a 0. Bien, ese incluso si quieren lo podemos hacer acá en un ladito, porque es que este límite es 0. Voy a hacerlo acá a un ladito, entonces voy a mostrar que este límite es 0. Coseno de h menos 1 sobre h. Entonces lo que vamos a hacer es racionalizar, multiplicar por el conjugado de la parte de arriba, ¿listo? Entonces voy a multiplicar por coseno de h más 1 sobre coseno de h más 1. Entonces esto me queda el límite cuando h tiende a 0. Y entonces arriba en el numerador me va a quedar coseno al cuadrado de h menos 1, porque es una suma por diferencia, ¿no? Bien. Y abajo me queda h por coseno de h más 1. ¿Para qué hago esto? Porque pasa lo siguiente. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Lo de arriba, fíjense que es esto, pues bueno, lo puedo escribir si quieren como menos, bueno, el límite cuando h tiende a 0, de menos 1 menos coseno al cuadrado de h sobre h por coseno de h más 1, ¿cierto? Entonces, eso arriba, entonces es menos 1 menos coseno al cuadrado. Eso es seno al cuadrado. Entonces arriba me va a quedar menos seno al cuadrado de h sobre h que multiplica a coseno de h más 1. Bien. Y entonces, fíjense que esto que me da, pues esto me da, lo puedo escribir así si quieren. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de, voy a separar un seno de h con el h de abajo y el otro seno me va a quedar pues menos seno de h sobre coseno de h más 1. ¿Listo? Y entonces este límite vuelve a aparecer otra vez, este límite es 1, el de seno de h sobre h es 1. Y esta parte va a tender a 0. Porque esta parte, el seno me tiende a 0 arriba y abajo, coseno de 0 es 1, entonces me tiende a 1 más 1.
Entonces este límite es 0. Bien, y entonces, a ver, este límite es 0 y pues 0 por 1, 0. ¿Listo? Entonces al final este límite es 0. ¿Listo? Una justificación de por qué el coseno de h menos 1 sobre h tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Listo? El punto es que, bueno, después de haber dicho todo eso, pues, ¿qué es lo único que sobrevive en el límite? Pues fíjense que eran dos términos, uno tiende a 0. Entonces todo lo que está multiplicado por el 0 pues se va a ir. Es decir, toda esta parte tiende a 0 y esta parte, como tiende a 1, lo que sobrevive es coseno de x. Entonces esto es coseno de x. ¿Listo? Coseno menos 1. Este coseno menos 1 sale de factorizar, o sea, fíjate, Julián, perdón. Julián. Dice Julián que este coseno de h menos 1 viene de factorizar, ese coseno de h menos 1 viene de factorizar el seno de x en estas dos. Entonces, aquí estoy señalando en rojo en la parte superior. Si yo factorizo seno de x del primer término y del tercer término, ahí me queda seno de x que multiplica en el primer término coseno de h y en el tercer término sale el 1. Bien, de ahí es que sale ese coseno menos 1, coseno de h menos 1. ¿Es claro, Julián? Listo. Entonces, bueno, el resumen de esto es que la derivada de seno de x es coseno de x. ¿Listo? Entonces, vemos que yo puedo entonces decir, después de haber hecho esta cuenta, este cálculo, que la derivada de seno de x con respecto a x es coseno de x. ¿Listo? Algo parecido, un límite parecido al anterior, me va a demostrar la otra derivada. Y es que la derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. La forma de probarla es con un límite parecido. ¿Sí? Lo único es que voy a tener que usar el coseno de una suma de ángulos. Y de hecho de ahí es que sale el menos, porque curiosamente el coseno de una suma aparece, cuando uno hace coseno de una suma le aparece una resta. Bien, entonces de ahí es que aparece realmente el menos seno de x. Bien. Y entonces pues de ahí ya uno puede sacar todas las demás derivadas. ¿Listo? Porque pues todas las demás funciones trigonométricas se escriben en términos de seno y coseno. Con división. Bien, con división. Entonces pues un ejercicio para practicar regla del cociente es demostrar pues todas las derivadas de funciones trigonométricas. Entonces los voy a dejar a ustedes. Ejercicio demostrar lo siguiente. Demostrar que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Es simplemente escribir tangente como seno sobre coseno y aplicar la regla del cociente, ¿no? La regla del cociente y pues identidades, ¿no? Entonces la derivada de tangente es secante al cuadrado. La derivada de secante. La derivada de secante, a ver. Secante de x es igual a secante por tangente. La derivada de cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado.
y la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Listo? Entonces, pues ya con eso uno tiene un arsenal, pues ahora sí, de derivadas para calcular, pues básicamente cualquier derivada que se le aparezca a uno enfrente. Bien. Entonces, bueno, creo yo que lo que nos hace falta es ejercicios. ¿Listo? Entonces, tenemos 15 minutos, un poco más. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que los vayan haciendo en los 15 minutitos que quedan y faltando 5, miramos cómo, miramos qué les dio. ¿Listo? Entonces, ejercicios de práctica, pues ya un poquito más con todas las reglas, ¿no? Ya tenemos todas las reglas, entonces la idea es que con todas estas reglas que hemos visto, ya ustedes puedan derivar cualquier función que les pongan enfrente. ¿Sí? Entonces, voy a poner unas tres derivadas y para que las revisen en estos 15 minutos. ¿Listo? Derivar las siguientes funciones. La primera, vamos y igual a seno de seno de seno. Seno de seno de seno de x. La segunda, 2 a la 3 a la x al cuadrado. Y la tercera, y igual a coseno de la raíz de seno de tangente de pi por x. ¿Listo? Entonces, a la 1:40 nos vemos acá otra vez para revisar a ver cómo les dio. ¿Listo? El fin de semana o a más tardar el lunes les mando el taller. ¿Listo? Profe, ¿cuándo se tendría que entregar? ¿En la mitad de la semana 8 o al final de la semana 8? Déjame reviso las semanas porque yo ya... la próxima es la semana 7. Yo creo que por ahí hacia la mitad de la semana 8. Individual, sí. Individual. O bueno, voy a pensarlo. Voy a pensarlo y les digo, ¿listo? Pronto para suavizar mi calificada puede ser bueno que sea entre de a 2 al menos. ¿Listo? Voy a pensar. Yo les mando toda la información el lunes. Pero bueno, antes de pensar tanto en el taller, piensen en estos 3 ejercicios. ¿Listo?
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Si les salieron esos derivados? ¿No? Sí. Bueno, entonces corrijámoslas. Entonces, a ver, con eso terminamos por hoy. Entonces, la primera. Y'. Más o menos. No pude. Bueno. Entonces, corrijámoslas. Entonces, bueno, la primera. Entonces, fíjense que la primera es una compuesta de 3 funciones, ¿no? Seno, seno y seno. Entonces, como tal, voy a ir derivándolas con la regla de la cadena, ¿listo? Entonces, a ver, escribí esto al revés. Y', listo. Entonces, Y' es igual. Entonces, voy derivando de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, la primera función es seno. Entonces, su derivada, la derivada de seno acabamos de ver, es coseno. Entonces, va a ser coseno de lo que está dentro. Lo que está dentro es seno de x. Por. Entonces, voy ahora, paso a la siguiente. La siguiente es la función que está en el medio. En este caso es seno también. Entonces, su derivada es coseno de x de lo que está dentro, que es seno de x. Y por la última función, que es la derivada de seno, que es coseno de x. ¿Listo? Entonces, si quieren, subrayemos esto. A ver. Esta primera derivada es lo que aparece acá. ¿Listo? La segunda función, al derivarla, me aparece acá. Y la tercera es esta que aparece acá. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Cómo se deriva esa función? ¿Cómo se usa la regla de la cadena? Ahí. ¿Alguna pregunta, comentario? Listo. Entonces ese es el A. El B. Entonces, bueno, el B, yo me estaba dando cuenta que no sé si alcanzamos a hablar de eso, pero si no, pues fíjense que cuando uno tiene una función como a a la x, creo que sí habíamos hablado de eso, ¿no? Su derivada es logaritmo natural de a por a la x, ¿no? Que habíamos dicho que la única función que lo derivaba ella misma era cuando la base era el número e. ¿Listo? Entonces, con esa regla es que uno deriva la b. Nuevamente son 3 funciones compuestas, ¿no? Entonces, la derivada es, la función más externa es 2 a la algo. 2 a la, en este caso a la 3 a la x al cuadrado. Entonces, la derivada de 2 a la algo, como lo dice la reglita que tenemos ahí al lado, es, la derivada es logaritmo natural de 2 por 2 a la lo que está allá arriba. O sea, 3 a la x al cuadrado. Esa es como la derivada de la exponencial más externa, ¿no? Como esta. Esta derivada es esto. ¿Listo? Por la derivada interna. Entonces, la derivada interna es la derivada de la exponencial interna, del 3. Entonces, la derivada de 3 a la algo es logaritmo natural de 3 por 3 a la algo, ¿no? Y el algo, pues, es x cuadrado, ¿no? O sea, esto es como la 2 y la derivada de la parte 2 es esto. Y lo que me quedaría es la derivada de lo más interno, que es la derivada de x cuadrado, que sería 2x. ¿Listo? Y eso sería entonces, digamos, la derivada de esta 3 es esto que está acá. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Cómo se hace? Más o menos. ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar acá sobre esta parte? ¿No? Bueno, y la última, ya para terminar, esta es una compuesta de 4 cosas, pero se hace de la misma manera. Entonces, como es la derivada, y' es la derivada de coseno, que es menos seno de todo lo que está adentro,
raíz de seno de tangente de pi por x. Eso sería la derivada de la primera parte. Entonces, siguiendo lo que habíamos hecho antes, pues señalémoslo. Es la derivada de la primera parte. Por. Entonces ahora tengo que derivar la raíz. Entonces la derivada de la raíz es 1 sobre. A ver, terminamos esto y ya nos vamos. 1 sobre 2 veces la raíz de seno de tangente de pi por x, ¿no? Y esto pues es la derivada de la segunda función que aparece, que es raíz de x, ¿no? Esta es la derivada de la segunda función. Digamos, a ver, todo esto es la primera, esto es la segunda. Y bueno, para no salirme de la margen voy a continuar aquí abajito, ¿listo? Ahora tengo que derivar la tercera función, que es seno. Es la tercera función. Entonces la tercera función, la derivada de seno es coseno de tangente de pi por x. Esa es la 3, ¿no? A ver, oye, es la 3, ¿no? Entonces, la 3. Digo la 4, esta es la 4. Esta es la 3, ¿no? Esta es la 3 y bueno, ahora viene la 4. La derivada de tangente, pues es secante al cuadrado de lo que está adentro. Entonces sería como la cuarta función. Bueno, realmente habían eran 5 funciones, ¿no? Y la última función es pi por x. La derivada de pi por x es pi. Y esta sería la última. La quinta función. ¿Listo? Sería la 5 y la 5 pues está aquí. ¿Listo? Ese producto de 1, 2, 3, 4, 5 funciones es la derivada de la c. ¿Listo? Entonces, bueno, pues por favor revísenlo, hagan más ejercicios y pues ya en este fin de semana les mando pues el taller. ¿Listo? Entonces, bueno, pues que pasen una feliz tarde. Nos vemos el lunes. Gracias, Mario. Gracias, Estés profe. bien. Listo, que estén bien, chao.